Ongi etorri jaun-andreok. Guztion segurtasunerako eskertuko genizueke honako neurriak betetzea. Zuen eserlekuetan geratzea ekitaldia bukatu arte. Derrigorrezkoa da maskara jartzea. Ekitaldia bukatutakoan eserita jarraitzea aretoko arduradunen aginduei kaso eginez. Aretoa pixkanaka hustu ahal izateko. Por su seguridad, les agradecemos que permanezcan en sus asientos durante el transcurso de todo el evento. Es obligatorio el uso de mascarilla. Cuando finalice el acto, atiendan las indicaciones del personal de sala sin levantarse, para facilitar el desalojo paulatino de la sala. Eskerrik asko. Guztioi, eta ongi etorri. Bueno, como sabéis, dentro de este ciclo, cada semana tenemos una charla hasta prácticamente completar todo el mes de octubre. Y hoy está con nosotros Álvaro Lerga, que es doctor en Historia por la Universidad del País Vasco. Además, bueno, aunque no hemos tenido muchas ocasiones de coincidimos en una cosa y es que su director de tesis fue el de la mía. Eso nos une, aparte del nombre, que somos tocayos. En su momento, pues bueno, él defendió la tesis doctoral, digamos, en comandita, con José Luis Orella y al mismo tiempo con Iñaki Reguera. Bueno, su tesis versó sobre el reinado de los Albret y esos últimos años del reino independiente de Navarra, y hoy nos viene a hablar un poco de la posterioridad. Una vez que el reino se pierde, hay una serie de intentos de recuperarlo, y en ese contexto nos viene a hablar un poco de los intentos de recuperación de las tierras irredentas, como se le ha solido llamar también, de Guipúzcoa, que quiero recordar también que hacia los años 1366, creo recordar, pues estuvo parte en lo que es la zona oriental de Guipúzcoa, lo que es el Valle de Bierzo, prácticamente hasta San Sebastián, volvió a ser parte de Navarra, por un acuerdo al que llegó el rey de Castilla con Carlos II, el famoso Carlos II el Malo. Aquel que guerrero, del que el otro día nos hablaba el anterior conferenciante, que estuvo pues, guerreando en la guerra de los 100 años. Entonces, Álvaro hoy nos viene a hablar de una época muy posterior, ya entrados en el siglo XVI, y bueno, espero que la charla sea de vuestro agrado, y recordaros que bueno, al final pues siempre hay un periodo de debate en el que podéis formular comentarios, preguntas, resolver dudas, etc. Y sin más, agradeciéndole a Álvaro que esté hoy aquí con nosotros, pues le cedo la palabra. Eskerrik asko, Álvaro. Buenas tardes, todos a todas, a Arratsaldeon, jaun-andreak. Bien. En primer lugar, quiero agradecerles a todos ustedes el haber acudido a esta conferencia, a pesar de esta maldita galerna llamada coronavirus, ¿no?, que venimos soportando durante demasiado tiempo, y me alegro mucho de ver entre los asistentes pues, a personas que conozco y que tengo mucho aprecio, así que muchas gracias por venir, eskerrik asko. Seguidamente agradecer al Coro Michelena, Culturunea y a la Asociación de Historiadores Miguel Aramburu por no haberse rendido a pesar de la adversidad generada por la pandemia y haber posibilitado la realización de este ciclo de charlas. Evidentemente quiero agradecer efusivamente también a mi tocayo Álvaro Aragón, y también al doctor Alberto Angulo por haberse puesto en contacto conmigo y comentarme la posibilidad de impartir esta charla en este interesantísimo ciclo. Bien, mi intervención se centra en la plasmación en la práctica, es decir, en la misma documentación,
no vamos a ir a nada teórico, vamos a ir directamente a lo práctico que nos dicen las fuentes, del objetivo que tienen las Cortes Generales de Navarra entre fines del 15 y el primer cuarto del 16, por, como dicen las fuentes, recuperar, reincorporar o unir principalmente Guipúzcoa y Álava al territorio de Navarra. Un objetivo que, como veremos, fue compartido y apoyado por los reyes Albret, pues Catalina de Foix, aquí tienes una recreación, sacada curiosamente en base a una moneda, un florín de oro. Se ha hecho esta reconstrucción curiosa, es lo mejor que se puede ver de lo que era esta señora, de su imagen. Y bien, y como les comentaba, fue un proyecto que fue compartido en el que confluían intereses tanto para la monarquía Albret como para los propios navarros. De ahí que fuera compartido por ambas partes. Bien. A pesar de los vacíos documentales que tenemos para la época medieval, como bien les ha comentado Álvaro, en la época medieval persistió, al menos en diversos momentos, en Navarra el firme interés de recuperar los territorios vascos perdidos en 1200. Y como les ha comentado también Álvaro, gracias a la donación realizada en 1366 por Pedro I a Carlos II, durante unos años, tanto de manera, diremos, oficial en cuanto a esa donación, desde ese punto de vista, todo el territorio de Guipúzcoa y todo el territorio de Álava fueron donados a Carlos II de Navarra y volvieron a formar parte del conjunto de Navarra por unos pocos años. Es muy curioso leer en la donación, aquí solamente recogemos la parte relativa a Guipúzcoa, como dice que lo dona íntegramente con villas, cercas, etcétera, etcétera. Y lo interesante es esto, para todos los tiempos e imperpetuos, es decir, para siempre. Bien, pero lo que más nos interesa destacar hoy es que dicho objetivo también perduró durante la época del Renacimiento y hoy pues comentamos concretamente la época del periodo entre 1494 y 1521. Un periodo apasionante, de gran complejidad y de una gran importancia en la historia de la sociedad vasca, así como de pueblos y naciones de buena parte de Europa y de América. No olviden que en 1521, una fecha clave, que también consta aquí en este ciclo, se conquistó México con las repercusiones que tuvo aquello y se excomulga ya oficialmente a Lutero, con las repercusiones que eso va a tener en buena parte de Europa. Dicho esto, a modo de preámbulo, paso a comentarles un poco cuál va a ser el contenido exacto de mi intervención. Está estructurada en 3 puntos. El primero son las demandas de las Cortes Generales de Navarra y los soberanos Catalina de Foix y Juan de Albret relativos a la recuperación y integración en Navarra de los territorios de la Sonsierra, la actual Rioja Alavesa, y otros como los Arcos, que estaban en poder de Castilla en la época y que en la actualidad, como creo que todos ustedes saben, forma parte de la comunidad foral de Navarra. Segundo término, comentaremos las demandas ya directas realizadas por las Cortes Generales de Navarra. En primer lugar, a Fernando el Católico, en 1513, es decir, justo un poco después de la conquista, y otras muy interesantes, bueno, que es lo mismo, más de lo mismo, realizadas a Carlos I de España en 1516 y 1518. Ya adelanto que el año 1518 es muy interesante, ya veremos por qué. Finalmente, un tercer punto es el interés del rey Enrique II de Navarra, el hijo de Catalina, por Guipúzcoa y Álava en el momento del tercer intento de recuperación de Navarra en 1521. Esto
si yo no me equivoco, es toda una novedad que la aportamos hoy aquí en base a las investigaciones que estamos realizando en el proyecto de investigación Ajonaba, de los reyes de Navarra del siglo final del XV y todo el XVI. Bien, en primer término, debemos remarcar la existencia en la época comentada por parte de las Cortes Generales de Navarra, es importante decirlo, no solo de sus reyes, por la reintegración de los territorios vascos en Navarra. Como veremos, los monarcas de Navarra, a instancia, y esto es importante decirlo porque así lo recoge la propia documentación, las propias actas, a instancia de los navarros de las Cortes Generales, demandan de manera oficial a los reyes católicos la devolución de parte de la actual Álava, que según las fuentes documentales se dice que estaba injustamente ocupada por los reyes católicos desde hacía varias décadas. Nos referimos, como bien saben, a la actual Rioja Alavesa, más o menos, aquí, ¿ya lo ven? Sí, aquí, mejor, ¿no? Así, perdón. Ahí. Pero también a los arcos, que como ven, está aquí dentro, y que no volvió a ser Navarra hasta el siglo XVIII. Bien. Como ustedes saben, pero es importante recordarlo, este territorio fue ocupado por Enrique IV de Castilla en 1459, aprovechando la guerra civil en Navarra, que es importante decir que en aquellas épocas esa guerra civil, como otras muchas, tenían una dimensión mucho más amplia que una mera guerra civil. Por ejemplo, en este caso, sabemos que estuvieron implicados los reinos vecinos, como fueron Castilla, Aragón e incluso Francia. Bien. Lo que a nosotros nos interesa hoy recordar es que Enrique IV de Castilla incorporó la Sonsierra a Castilla en 1463, oficialmente, gracias a una sentencia arbitral internacional dictaminada por Luis XI en ese año, con objeto de poner fin a los conflictos hispánicos. Bien. Pasemos a las demandas concretas en la época. Sabemos, sin ningún tipo de duda, que esta demanda de devolución de territorios fue una constante, al menos a partir de la segunda mitad de los años 90 del siglo XV, una vez neutralizado el sector rebelde, entre comillas, por eso es lo que menciona la documentación, Piamontés Navarro, tras el último episodio de guerra civil que hubo en aquel siglo, en 1494 y un poquito de 1495. Bien. En primer lugar, quiero mencionar una demanda presentada por la reina Catalina a los reyes católicos en 1499 por medio de una embajada comandada por dos personas totalmente inhabituales en el ámbito de la diplomacia, desarrollada por esta soberana, como fueron dos monjes, uno que era Juan de Bareto, que era guarda del convento de franciscanos de Ortez, y otro monje que era Juan de Erro, que era guarda del convento de San Sebastián de Tafalla. Digo inhabituales, ya que es la única vez que encontramos a estas personas como embajadores. Era algo muy extraño. Como ustedes pueden suponer, el contenido de la demanda era el de conseguir la devolución, y cito textualmente, de las villas, fortalezas y castillos de los Arcos, San Vicente, La Guardia, Toro, Herrera, Urraca, Bernedo, con todas sus aldeas, así como otras localidades. Y las otras localidades, dicen los documentos, que no se citan. ¿Por qué? Por no ser tan granadas, por no ser tan importantes como estas otras citadas. Bien, seguidamente decir que estas demandas se vuelven a repetir en 1501, 1502, 1503, ya por los embajadores navarros habituales de la época, como eran Ladrón de Moleón y Martín de Arrada. Y llegamos a un momento muy interesante, que en mi opinión es el más interesante de las peticiones realizadas bajo el reinado de Catalina de Foix, y es el momento del fallecimiento que surge a raíz del fallecimiento de Isabel la Católica.
Como ustedes saben, Isabel la Católica murió a fines de 1504, dejando entre las cláusulas de su codicilo testamentario, es decir, las últimas voluntades que se añaden luego al testamento, que van anexos, que se determinara el derecho de la corona de Castilla sobre la guardia, al decir sobre la guardia, evidentemente por extensión se refiere a toda la Sonsierra, y los arcos, estableciendo que si se descubría que pertenecían a los reyes de Navarra, aquí dicen exactamente a quien se le deben restituir, pero evidentemente si había sido parte de Navarra durante siglos, a quien pertenecía, ¿no? Podían pertenecer más que a los reyes de Navarra. Bien, de este modo Isabel descargó su conciencia en este codicilo, como ha pasado en muchas otras ocasiones con otras personas, nobles, burgueses, reyes, ¿no? De descargar la conciencia no en testamentos, sino en codicilos. Esto es un tema muy interesante, en toda época y lugar, bueno, ya no en nuestros tiempos modernos, no, pero es muy interesante comentarlo bien. Al tener noticia Navarra del fallecimiento de Catalina, de Isabel, la Diputación del Reino, o algo parecido a lo que podemos entender como una diputación, porque no son las propias cortes que lo demandan, escriben a los reyes Catalina y Juan pidiendo que se pusiese diligencia sobre la recuperación de las villas, fortalezas y lugares alienados en este reino en poder de los reyes de Castilla. De este modo, en estancia de esta especie de diputación, ¿no?, los soberanos navarros enviaron nuevamente a un embajador ante Fernando el Católico y los cabezaleros testamentarios de Isabel. Bien, a fines de enero o principios de febrero de 1505, este documento data justo del día 5 de febrero, el embajador de Navarro estaba de vuelta en Pamplona. Se reunieron las Cortes Generales este día, el 5 de febrero, y al inicio de las mismas, es decir, en la sesión inaugural, el Consejo Real de Navarra y junto al príncipe Enrique nominalmente porque era un bebé, entonces quien realmente cursa está presidiendo la sesión son los miembros del Consejo Real. Bien, pues informan a las Cortes que Fernando el Católico y los cabezaleros testamentarios contestaron a esta petición positivamente, comprometiéndose a tratar el tema con personas que designasen los reyes de Navarra, ya que, como dice el documento, no quieren quedar con cargo de conciencia. Bien, pero debían examinarse escrituras que probasen que la Sonsierra era parte de Navarra. Evidentemente, como todas las partes implicadas sabían muy bien que gran parte del territorio había sido de manera oficial Navarra desde hacía bastante tiempo, muchos siglos, hay que recordar entre los hitos de estos territorios se encuentra la concesión de fueros a la Guardia por Sancho VI en el siglo XII o la de San Vicente de Sonsierra, también en el siglo XII por el mismo rey, y que estos territorios formaban parte de Castilla desde hacía solo unas décadas. El hecho de que Fernando el Católico quisiera tratar este asunto dio a los navarros, como dice la documentación, esperanza en la restitución de dichas localidades. De este modo, fue nombrada una nueva delegación de Navarra, de embajadores navarros, comandada por Ladrón de Mauleón, para continuar las conversaciones acerca de la restitución de los territorios. Los reyes, una vez que volvieron estos embajadores, informaron a las Cortes Generales, que está el otro documento, que lo tienen, del informe, sobre el resultado de las gestiones que se habían llevado a cabo durante ese tiempo. Sin embargo, a decir verdad, no se había avanzado prácticamente nada, ya que si bien a principios de año Fernando el Católico se había comprometido a tratar
de dar una solución a este asunto, posteriormente, como dice este documento, alegó que no se podía hacer nada por el momento. ¿Y por qué no se puede hacer nada en el momento? Porque Fernando el Católico se justificaba alegando que en ausencia de la reina doña Juana, la loca, entre comillas, ¿no? Su hija, que bueno, yo la verdad es que quiero hacer un inciso, que bueno, yo no sé si estaría loca Juana o no, pero teniendo en cuenta el marido que tuvo y el padre que tuvo, pues cualquier persona cuerda pues podía haber acabado totalmente desequilibrada. Bien, pues como les comento, Fernando el Católico se justificó diciendo que en ausencia de la reina doña Juana, su hija, ahí bueno, lo tiene, que en breve esperaba venir en sus reinos, no se podía hacer buenamente entender en la dicha restitución. Es decir, daban más bien lo que estaba haciendo es dar unas largas. Sin embargo, es muy interesante constatar que según Catalina de Foix, el católico se comprometió a trabajar, como dice la documentación, con todas sus fuerzas, estará por ahí, a ver si lo veo por aquí, sí, con todas sus fuerzas, como está ahí, con todas sus fuerzas, ahí está, es que lo trabaja su Alteza, Fernando el Católico lo trabajará con todas sus fuerzas, para que se llevara a buen puerto esta demanda. Esto es lo que comenta Catalina de Foix, que le era el compromiso de Fernando el Católico en ese momento. Muy interesante. Bien, de este modo, Catalina dice que ella tenía que Fernando le había dado, como dice el documento, una esperanza muy cierta. Eso es lo que dice Catalina. Otra cosa es que este compromiso fuera real o no, eso ya podemos entrar en divagaciones por el momento, pero lo que sí es cierto, como veremos, es que Fernando el Católico no quiso atender este tema en ese momento, ni tampoco cuando se lo solicitaron en 1513. Las propias Cortes, él siendo rey de Navarra. Bien. Vamos a pasar al punto 2, que es muy interesante, y como preámbulo quiero comentar que con motivo de la conquista de Navarra en 1512, en julio de 1512, Fernando el Católico mandó distribuir copias de un documento que contenía las supuestas cláusulas del tratado internacional firmado por los reyes de Navarra y el rey de Francia, Luis XII, que me consta que varias personas que están aquí lo conocen perfectamente. Lo que queremos destacar de este documento es lo relativo a que se expone sobre Guipúzcoa y Álava lo siguiente. Según Fernando el Católico, una de las cláusulas que contenía el tratado entre los reyes de Navarra y de Francia consistía en que el rey de Francia les ayudaría con 1000 lanzas gruesas pagadas y con toda la pujanza, es decir, con todo el poder, con todo su poder, para que los dichos rey y reina de Navarra conquisten Guipúzcoa y los arcos y la Guardia y otras cosas de Castilla. Y luego también comentaré de otros territorios que hay en la corona de Aragón, que pretenden que antiguamente fueron de los reyes que reinaban en Navarra. Bien. Si bien ya hemos dicho que esta cláusula no existe realmente en el tratado oficial real, lo que nos interesa destacar es que Fernando el Católico, que era una persona muy astuta, sin duda el príncipe de Maquiavelo, como varios autores de filosofía política lo han comentado, yo comparto esa teoría, pues de manera muy hábil supo utilizar algo que existía, un sentimiento que había en la época y que se sabía cómo era el deseo o la ilusión que mantenían los navarros por medio de las asambleas, asamblea representativa entonces, lo que era la asamblea representativa en aquella época, no lo doy evidentemente, pero no deja de ser una asamblea representativa, como eran las Cortes Generales de Navarra,
por recuperar no solo la Sonsierra, como hemos estado hablando antes, sino también el conjunto de territorios de Álava y de Guipúzcoa. Bien, ¿a qué viene esto que acabo de comentar? Pues viene a que la documentación de la época demuestra este sentimiento de los navarros, y ya como les he comentado previamente, en las reuniones de Cortes de 1513, es decir, solamente menos de un año después de la conquista, ya siendo Fernando el Católico rey de Navarra, las actas de Cortes nos dicen que los navarros pidieron la siguiente demanda a Fernando el Católico. Ay, perdón. Los dichos estados, a vuestra católica majestad, humildemente suplican se tenga por servido en que se haga unión de los lugares que antiguamente eran del dicho reino de Navarra, en especial de los lugares que están situados del Ebro hacia parte de Navarra, es decir, todos los territorios vascos. Y los tales lugares asumidos, esto también muy importante, sean de jurisdicción del dicho reino de Navarra, de la manera que antiguamente solía ser. Es decir, yo creo que es muy claro y muy directa esta demanda. ¿Cuál fue la respuesta de Fernando el Católico? Pues por lo que conocemos de las respuestas a las peticiones y a los agravios de 1513, no existió. Es decir, comenta varios agravios, varias demandas, pero esta se queda sin respuesta. Yo creo que en esa época, y es evidente, yo creo que nos resultará a todos y a todas, pensar que los navarros y el propio rey católico debían tener en mente el compromiso aquel del que habla Catalina de Foix en 1505, de que trabajaría con todas sus fuerzas, ¿no? por intentar esta devolución a Navarra, ¿no? de la Rioja Alavesa. Sin embargo, resulta curioso que en 1513, gobernando como gobernaba en Castilla, y siendo rey de Navarra, no dio ningún tipo de respuesta a este asunto. Bien, y por si a alguien le quedan dudas de este firme objetivo político de los navarros de aquella época, por recuperar o unir o reintegrar, como dice la documentación, los territorios que componían el reino antes de 1200, pues voy a exponerles otros dos ejemplos más, los documentos, que demuestran que ese objetivo existió. Y ahora pasamos a la época de los primeros años del reinado de Carlos I de España, Carlos V de Alemania, o como más conocido en Navarra, Carlos IV de Navarra. Bien. En primer lugar, la demanda de 1516. En aquel año, como todos y todas saben, fallece Fernando el Católico, y en las primeras Cortes Generales que se reúnen, se decide enviar a varios embajadores, las Cortes Generales deciden enviar a varios embajadores a Bruselas, donde residía entonces Carlos, para presentarle muchas de las diversas demandas. Lo que nos interesa aquí es una de las demandas que hace en 1516. Este documento se conserva, ahí tienen la referencia de archivo. La verdad es que me da culpa, pero no lo he podido encontrar entre la documentación que tengo, pero existe. Ahí está la reseña para que vean que no es mentira, por si alguien se anima a darse un paseo por el AGN y a pedirlo. Bien, pues vayamos a la petición. Como el reino de Navarra ha sido y es reino de por sí, esto es importante, ya desde 1516, Navarra dice que es reino de por sí, no es algo que viene de posterior del siglo XVI, no, esto ya desde Navarra se dice que es reino de por sí desde 1516, desde unos meses después de la incorporación en Castilla, y tiene su cancillería, otro aspecto muy importante, en el tema de derecho, como un profesor aquí sabe,
y antiguamente solía ser del dicho reino la provincia de Guipúzcoa y tierra de Álava, por especial la villa de los Arcos con sus aldeas y la villa de San Vicente, Briones y La Guardia, con sus aldeas y tierras, los cuales hace poco tiempo, que se fueron enajenados, suplicamos, aquí viene el meollo, que a su majestad, que a su dicho reino de Navarra, haga esta señalada merced de tierras en lugares sobredichos, mande venir con Navarra, que sean incorporadas y agregadas por siempre a la jurisdicción y cancillería del reino de Navarra. El contenido de la petición es de una riqueza enorme, considero yo, ya que nos transmite muy diversos aspectos, como la existencia de esa firme identidad nacional de los navarros en 1516, en una Navarra que ya estaba incorporada oficialmente en Castilla, y a pesar de ese hecho, lo que resulta muy curioso es que los navarros piden a su nuevo rey, a Carlos, lo que ya habían pedido a sus predecesores, a Fernando el Católico y Isabel, directamente a Fernando el Católico, y lo habían pedido anteriormente vía Catalina de Foix. Bien. Y lo que resulta muy interesante también es que se incorporaran estos territorios, pero que quedaran jurídicamente bajo la jurisdicción de las altas instituciones navarras. Cuando habla de esto, yo creo que se refiere al Consejo Real de Navarra y no a las instituciones de Castilla. Y estamos hablando que en ese momento ya está integrada, incorporada Navarra a Castilla. Sin embargo, desde Navarra se pide que estos territorios dependan directamente de la Cancillería del Consejo Real de Navarra. Bien. La respuesta de Carlos V, pues dando un poco fue bastante desalentadora y fue bastante fría y escueta, y simplemente se limitó a decir: mandaremos proveer cuando estemos en España. Punto. Final. Bastante tajante, ¿no? Así es, muy frío, como algunos decían que era la propia dinastía de los Austria. Yo no lo creo, pero bueno, eso entra dentro de unos marcos, pero bueno, yo creo que no era tan fría, ¿eh? Pero bueno, eso es otro tema, no nos vayamos a otro tema. Bien, en segundo lugar, vamos a comentar la interesante demanda de 1518. Evidentemente lo mismo, no lo voy a repetir porque ya lo hemos repetido muchas veces y no merece la pena decirlo. Otra vez la petición de devolución de los territorios del norte de los territorios vascos. Bien. Esta demanda es muy interesante porque en este caso sí que hay una respuesta. Así como las anteriores al final se van dando largas de una u otra manera, esta es muy interesante y a la vez que muy contundente, y es la siguiente. Vamos a ver. Aquí sí que les traigo el docu. Aquí sí que les traigo el documento para que lo vean qué es esto de aquí. Esta es la respuesta, esta es la demanda y esta es la respuesta. Bien, entonces, a lo que vamos. Carlos responde: a esto os responderemos que no es menester que se haga lo que nos suplicáis, pues la gracia de Dios, por la gracia de Dios, este nuestro reino, en Navarra evidentemente, está incorporado en nuestra corona real de Castilla. Punto final. Ahí se acaba el problema para Carlos V. Esto evidentemente tuvo que ser un auténtico torpedo en la línea de flotación de las Cortes Generales de Navarra que venían demandando esta reintegración de los territorios vascos perdidos en 1200, pues desde, como hemos visto, desde hace bastante tiempo. Bien, para concluir, paso a comentar el interés que tuvo Enrique II de Navarra, hijo de Catalina de Foix y Juan de Albret, por Guipúzcoa y Álava en un momento fundamental, como fue el momento del tercer intento de recuperación del reino en 1521. Bien, como yo creo que todos y todas saben,
en 1521 las tropas navarro-francesas invaden y se apoderan de Navarra, tanto de Alta Navarra como Baja, durante varios meses. Lo que nos interesa hoy destacar es un dato que, si yo no me equivoco, y otros colegas nos equivocan, bueno, nos equivocamos, porque es normal equivocarse, si me equivoco pues, diariamente igual 20 o 30 veces, así que es normal que me equivoque, ¿no? Pero vamos al tema que les comento. Un dato que suponemos es inédito y desconocido por la mayor parte no solo de la sociedad, sino en el propio mundo académico. Este es un dato que lo hemos extraído, lo hemos conocido y lo hemos estudiado dentro del proyecto de investigación AJONAVAR, Actas Reales de Navarra entre 1484 y 1594, dirigido por Monsieur Philippe Chabert, catedrático de Historia Moderna en la Universidad de Po, y que está financiado a 100% por la Agencia Nacional de Investigación de Francia. Y bueno, y el equipo que estamos trabajando, principalmente Monsieur Chabert, Monsieur Nesaray y quien les habla, pues hemos encontrado este documento muy interesante en los archivos de Po y les comento. Una vez recuperada Pamplona en mayo de 1521, Enrique de Navarra se apresura por ordenar que se hicieran copias de documentos originales que él consideraba de gran importancia, que podía ser de gran importancia para él y sus derechos, conservados en la Cámara de Contos de Navarra, y que esas copias se las remitieran a Bearne, donde estaba. Bien. Este dato es muy importante, primero, porque se trata de documentación importante para él. Y segundo, porque pidió que se hicieran copias de documentos y no que se llevaran los originales a Bearne desde Pamplona, que bien pudo hacerlo, pero no lo hizo, pide copias. En otro momento podremos hablar del tema interesante sobre qué es lo que se llevaron los reyes de Navarra y no se llevaron en 1512. Yo ya les avanzo que hemos hecho un estudio pormenorizado del inventario de 1533, poquito después de la conquista y de la recuperación de Baja Navarra, en el que está toda la documentación relativa a Navarra y otros patrimonios. Y otro documento interesantísimo es el registro realizado a finales de siglo, que ya es muy voluminoso y bastante bien realizado desde el punto de vista archivístico, que también contiene pues, la poca documentación que no estaba contenida en 1533, previa a la conquista, ¿no? Es muy interesante. Yo ya les avanzo, solamente les digo eso porque estamos en otro tema, que se llevaron muy poquita cosa. Y de esa poquita cosa se la llevaron antes de la conquista con el compromiso expreso de devolverlo en agosto de 1512. Evidentemente, difícil una vez que estaba ya la conquista puesta en marcha. Bien. No me voy ya por las ramas y vamos a comentar este documento. Bien. Uno de los documentos prioritarios a copiar, ¿cuál fue? Fue la donación de Pedro I de Castilla, realizada en 1366, de Guipúzcoa, Álava y otros territorios, en esa se incluye también La Rioja, a favor de Carlos II, como hemos visto, pues para todos los tiempos, etc. De este modo, Juan de Boneta, un secretario de Enrique III, muy interesante personaje, por cierto, pues hizo la copia. Aquí está la copia al final, no sé si lo ven aquí. Aquí está la copia realizada y luego aquí pues, la colación. Perdón, sí, la colación. Entonces, ha sido hecha colación de la presente copia, sacada de la donación y relinquimiento original de Pedro
primero en la ciudad de Pamplona, a 7 días del mes de junio del año 1521 por mí. Juan de Bóveda. Bien, esto significa que Enrique II tenía un gran interés también por recuperar estos territorios, porque solamente unos días después de que fuera recuperada Pamplona, lo primero que hace, entre las primeras copias que se hacen, está esta. Podían haberse hecho infinidad de copias de documentos que se conservaban en el archivo de la Cámara de Comptos. Bien. También, esto ya como no nos vamos solamente a decirles que en fechas posteriores, esta copia, o otra copia de esta ya realizada en Po, estuvo incluida en pequeños inventarios enviados a Enrique II, con objeto de que él justificara derechos patrimoniales, pues, de territorios que tenía del otro lado de los Pirineos. Bien, así que tuvo su importancia también para los reyes Albret, para Enrique II, el recuperar los territorios vascos perdidos en 1200. Bien, y ya vamos llegando a la conclusión, y bueno, podíamos decir muchas conclusiones, extraer muchos datos interesantes de lo que hemos visto, de este tema que yo creo que tampoco es tan conocido como se debiera, ¿no? A veces se suele decir de manera un poco genérica, ¿no? Sí, hubo un interés por recuperar, pero tampoco se sabía bien, ¿no? Muy bien hasta dónde llegan los documentos probatorios, ¿no? Bien, solamente yo quiero comentar que algo que resulta evidente a la luz de la documentación siempre, como es que a las Cortes Generales de Navarra la unificación de los territorios que conformaban el reino antes de 1200 era un objetivo de interés general, e incluso hay documentos que hablan del interés universal para Navarra, una cosa que es universal, ¿no? Pues esa expresión viene en las actas de Cortes de esos años. Bien, y lo fue, creo que esto no lo he dicho previamente, porque esta demanda siempre fue realizada por las Cortes dentro del grupo de grandes solicitudes relativas al interés general, porque las Cortes Generales demandan, para que todos lo sepamos y todas, por un lado, las demandas generales de interés general del reino y luego pues, las particulares, por otra parte. Y estas están entre las que interesaban las de interés general del conjunto del reino. Es importante que lo tengamos claro. Bien. En segundo lugar, y ya para concluir, con esto ya voy a acabar, algo que está en plena relación con lo que acabo de comentar, lo que acabamos de ver. Esta demanda, que como hemos visto es casi una obsesión en esa época para las Cortes Generales, y hablamos de esa época, debemos entenderla también dentro de esa firme identidad nacional, ¿no? de aquellos navarros, plasmada en un discurso nacional y en prácticas nacionales o de nacionalidad, como decía Peter Schalin o como decía John Eliot. Fenómenos o características que se aprecian no solo en Navarra es uno más, sino también en multitud de grandes y pequeños estados de la época renacentista de la época. Esto es muy importante saberlo, y yo creo que hay muchos congresos que se están haciendo y se han hecho y esperemos que se hagan, que dan a la luz este nuevo nacimiento de algo distinto que está germinando, eclosionando, mejor dicho, porque va germinando en épocas anteriores y que va eclosionando en estos principios del siglo XVI. Bien, eso nada más, eskerrik asko, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Me imagino que ahora pues tendremos oportunidad de profundizar en algunos de esos aspectos, y si alguien quiere realizar alguna pregunta, algún comentario, por favor, levante la mano para que se le pase el micrófono, porque se está grabando esta sesión,
y puede formular la pregunta, ¿vale? Hola, buenas noches. Oye, la pregunta que le quería hacer, a ver si toda esta actividad política, diplomática, vamos, que nos ha comentado, si tuvo algún eco o proyección en los territorios de Guipúzcoa o Álava, o más específicamente en las instituciones representativas, ¿no?, pues de esas provincias, Guipúzcoa, Álava. Pues sí, aunque suena atópico, qué gran pregunta. Así es, qué gran pregunta. Pues la verdad, le voy a decir la verdad, yo no lo sé. Podría andarme por las ramas y divagar, pero la verdad es que eso no lo sé. Yo lo que sí le puedo decir es que el canal oficial que se hace es por medio, en la época de los Albret, es vía petición a los reyes y los reyes lo trasladan a los reyes católicos. Yo lo que no sé es si los reyes católicos habrían también comentado el tema a las juntas o a personas influyentes de Guipúzcoa y Álava. No tengo, la verdad es que no lo sé. Yo, claro, puedo suponer que mucho interés no se tuvo en el tema, por lo menos por parte de la monarquía castellana, cuando Isabel habla de tratar el tema de manera jurídica, de justificaciones jurídicas, cuando va a morir. Es decir, esto significa, desde mi punto de vista, que antes no lo han tratado, ¿no? Si no, no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, pero vamos al grano. La verdad es que no lo sé y me gustaría, si hay, no sé si habrá algún historiador que sabe del tema, sobre las relaciones estas relaciones entre Guipúzcoa, Álava y Isabel la Católica, Fernando el Católico, sobre esto, ¿no? Porque sería muy interesante saberlo, la verdad. Pero yo la verdad es que no lo sé y como no lo sé, se lo digo, pero realmente sería una pieza del puzzle tan muy interesante de conocer y muy innovadora, porque yo creo que yo personalmente no he leído nada al respecto. Entonces, no lo sé. No, la verdad es que a mí tampoco me suena. Este tema es bastante nuevo para mí y de lo que he leído nunca se menciona. También es verdad que, claro, estamos hablando de dos interlocutores que de alguna forma, bueno, hasta 1512 son equidistantes, y entonces Guipúzcoa tampoco es que pinte mucho en eso, y luego posteriormente, bueno, pues es más bien es una cuestión de régimen interno. Quiero decir que no sé si este tipo de negociaciones sería Guipúzcoa consciente de ellas, realmente. Tenemos el ejemplo de épocas posteriores, en el siglo XVIII y en el siglo XIX, que recordar al principio, por el conflicto en torno al puerto de pasajes, sí que Fuenterrabía, Irún, solicitan su pase al Reino de Navarra y ahí, vamos, la provincia se enfrenta directamente contra esa petición y, vamos, pone el grito en el cielo y se enfrenta, bueno, a esa parte de Guipúzcoa que de alguna forma quería. En realidad ahí lo que ha habido es había un conflicto entre Fuenterrabía y no sé si Pasajes también creo que tuvo una petición en torno al puerto de Pasajes y San Sebastián, que es el gran poder, digamos, pero esa ya es una cuestión posterior. Sobre esto ciertamente yo no he leído nada, no lo sé. No sé si alguno, igual John tiene constancia de alguna cuestión, no lo sé. Yo, por ejemplo, a Yago y Lijoa, que ha tratado esa época, no le he leído nada de eso. Ni a Susana Truchuelo, no sé. No me suena ahora mismo. Sí, pues en primer lugar felicitar al conferenciante por la exposición que nos ha hecho tan ordenada y sobre todo tan basada en documentos muy bien fechados y transcritos al alcance de, bueno, por un momento pues todos hemos estado haciendo aquí el papel de historiadores que manejan directamente documentación de archivo, lo cual ha resultado, yo creo que a todos los presentes, pues muy interesante. En cuanto a la cuestión que se ha planteado, que me parece efectivamente básica en este asunto, por una razón muy sencilla, porque se ha hablado de planteamientos reivindicativos de unos territorios sin citar el eco que esos planteamientos hayan podido tener en los territorios reclamados.
Y eso, como decía ahora el profesor Aragón Rueno, pues eso es lo fundamental en este asunto. Máxime si tenemos en cuenta las épocas. Porque claro, los documentos presentados han sido en un entorno ya del siglo finales del XV y principios del XVI. Bueno, en esas fechas, este mapa está muy bien porque se ve la parte amarilla, la parte pertenecía al Reino de Navarra en tiempo de, por ejemplo, de Sancho el Sabio. Que Sancho el Sabio, la avenida de Sancho el Sabio de Donostia, es porque este rey navarro funda la ciudad y otorga el fuero y luego al poco tiempo se pierde para Navarra. Pero claro, es que han pasado casi 300 años. Y en esos 300 años, como decía ahora el profesor Ruano, en Aragón, las instituciones de la propia Guipúzcoa y Álava estaban funcionando de forma razonablemente ya normalizada dentro del Reino de Castilla. Por lo tanto, no hay noticia porque lo más probable es que no tuviera ningún interés en atender a esas reivindicaciones. ¿Y qué reivindicaciones son? Eso se ha visto muy bien en la documentación. Son reivindicaciones, la mayoría, de orden más bien propio de documentos y de posturas que aluden a tiempos ya bastante anteriores y que generalmente, y lo digo por casos comparativos que conozco bastantes, que se hacen porque casi no se puede renunciar a hacerlas. Porque en todo este tiempo, y en términos jurídicos, es muy importante protestar. ¿Y qué significaba protestar? Reivindicar. A sabiendas que probablemente no tendría mucho éxito la reivindicación. Pero el silencio, cuando parecía que en un documento, en una situación de este tipo, la reivindicación tenía que constar, pues se solía interpretar negativamente. Entonces, muchas veces, no solo en este caso creo que en la mayoría de los ejemplos fue así, pero es que es bastante normal y bastante frecuente que se encuentren planteamientos reivindicativos y redentistas porque aluden a lo que el reino quiere ser. Y claro, en el ciclo cronológico que hemos visto, eso se ha visto muy bien. Por ejemplo, cuando se dice que se pide primero a los reyes católicos cuando todavía Isabel está viva. Pero claro, hay que tener en cuenta que cuando muere, su marido se convierte en exclusivamente rey de la corona de Aragón y al poco tiempo se retiró a Nápoles. Por eso, en el documento que dice, bueno, yo lo que diga la reina, que por cierto, todavía no estaba considerada como loca en absoluto. Denominación que vino mucho después y es muy discutible que sea justa y acertada. Pero desde luego en 1505 era una reina con todas las letras y con toda la condición. Ya estaba casada con Felipe, llamado el Hermoso, y estaba a punto de venir a España a ser reina de Castilla. Mientras que su padre se fue a los territorios de la corona de Aragón. Y por eso ahí se quita de encima el asunto diciendo, bueno, cuando venga mi hija, que ella decida. Pero claro, eso es una petición y una respuesta que se da en términos de, como decías muy bien, de verlas venir, ¿no? Claro, es muy diferente a lo que pasa a partir de 1512, por la sencillísima razón de que el cambio sustancial fue la conquista de Navarra por Fernando el Católico, después de morir su yerno e incapacitar a su hija. Y este hombre ya en 1512 tiene muy claro lo que quiere conseguir. Entre otras cosas porque lo ha aprendido de sus antecesores, de su padre y de su tío, que era una de las mentes más, me refiero a Alfonso el Magnánimo, de Nápoles, que era un gran líder y estratega en términos de dominación de territorios. Y su sobrino lo aplicó muy bien en Granada, Nápoles y Navarra. Entonces en Navarra, aquí, a partir de aquí, como se ha visto muy bien en uno de los documentos, pero si Navarra ya es Castilla, ¿para qué nos vamos a enredar en reivindicaciones de territorios cuando la gran incorporación ya se ha hecho? Y en el reinado ya de Carlos, que es lógico que Carlos empiece diciendo, yo de esto no sé nada, pues era un chaval de 16 años que todavía no había llegado a España, pues a ver qué va a saber el de Navarra. Bueno, luego dijeron que sabía mucho y que quería mucho a los navarros y que sabía algo de euskera. Hay una anécdota muy famosa y muy bonita al respecto. Pero Carlos de Gante, en Navarra, lo considera como uno de sus muchísimos dominios. Este hombre heredó 4 enormes masas dinásticas, dentro de las cuales Navarra era un pequeño
territorio. La importancia, el interés que a él le podía producir que en las Cortes de ese reino se reivindicara una parte occidental antigua, más o menos justificadamente, pues creo que no creaba excesivos preocupaciones en Carlos V ni en sus consejeros, que lógicamente son los que respondían. Él no podía responder nada, no sabía nada todavía de todo esto. Y claro, en el último documento, Enrique II, supongo que todos nos hemos dado cuenta de que al reivindicar la parte esta meridional, que yo creo que es la que está en todos los documentos, y se ha visto muy bien, pues son reivindicaciones también del mismo estilo del anterior, porque lógicamente Enrique II, su gran reivindicación era recuperar el reino, con más o menos añadidos que pudieran estar más o menos lejanos. Hay que tener en cuenta que Ribagorza está muy lejos de Navarra. Ribagorza es frontera con Cataluña. Y seguramente esto, en fin, ahora no nos podemos extender, pero una pregunta interesante puede ser si no hubo reivindicaciones de ese tipo relacionadas con el Reino de Aragón. Porque el gran, entre comillas, enemigo y amigo de Navarra, con mucha más intensidad de relación que Guipúzcoa y Álava, fue Aragón. No hay más que recordar que incluso toda Navarra perteneció durante un tiempo al Reino de Aragón, que la recuperó el rey al que se llamó restaurador, etcétera, etcétera. Quiero decir con esto que, yendo a la cuestión que efectivamente me parece muy interesante, la que se ha planteado de Guipúzcoa y Álava, claro, la pretensión habría que, en su caso, contrastarla con las Juntas Generales de Guipúzcoa y de Álava. Y como decía Álvaro, tu tocayo, pues en Guipúzcoa y Álava no hay excesivo recuerdo de que les preocupara a esas alturas que Navarra pretendiera la unión de esta parte occidental suya. Nada más. Perdón que me he alargado un poco. Pero... No, muchas gracias, John. Pues sí, probablemente sí, si no tenemos ninguna noticia sea un poco por eso, ¿no? Igual porque están en otra dinámica Guipúzcoa y Álava, ¿no? Yo la verdad es que como no conozco bien el tema tampoco puedo contestar, pero sí que es verdad que están en otra dinámica las élites, ¿no? Evidentemente hay muchas élites ya en la corte de Isabel y luego se van a colocar en la de Carlos V, ¿no? Muchas élites vascas, pero bueno, no sé, yo no, la verdad es que como tampoco es el tema tampoco puedo comentar mucho, ¿no? Pero bueno, pero yo en lo relativo a las reivindicaciones sobre la corona de Aragón, sí que es verdad lo que comentas, por ejemplo, por parte de los reyes Albret, sí que reivindican claramente todos los territorios aragoneses, porque además dicen que, claro, que estos venían con la dote de Juana, entonces, claro, no se dieron, no se le concedieron y tenían que haber sido suyos, y luego se los quedó Fernando el Católico, siendo hijo de segunda mujer y todas estas cosas, y entonces no tiene derecho. Al respecto hay un tema muy interesante que estoy estudiando ahora, que es sobre Enrique II, que es interesantísimo, es una justificación, además, para él es jurídico, desde el ámbito jurídico, y comenta que no, para él no existía la ley sálica realmente aplicada en Aragón. Ya saben que todos que la ley sálica era la que impedía a las mujeres reinar, se le quitaban los derechos y no podían siquiera transmitir a hijos, como en Francia y Aragón, ¿no? Entonces, claro, pues Enrique II dice que esto no se aplica en Aragón porque Carlos V hereda Aragón vía su madre Juana la Loca. Esa es la justificación jurídica, cuando justifica lo que quiere, ¿no? Y entonces, claro, en base a eso dice que, claro, él, como es descendiente de la primera mujer, por ejemplo, de Juan II, a él le corresponden todos los territorios de la corona de Aragón legalmente.
¿no? Entonces, y eso sí que está muy bien, porque existen muchas reivindicaciones por parte de los reyes Albert de la corona de Aragón, y sobre todo cuando fallece también Germana de Foix, la segunda esposa de Fernando el Católico, que incluso envían una embajada a Valencia a decir, oye, que nosotros queremos lo que se nos usurpó, dice, ¿no? Entonces, esto no. Entonces, eso sí, lo que no he encontrado, reivindicaciones sobre Aragón es en las Cortes Generales de esa época. No sé si posterior habrá algo, que no lo sé, porque claro, al ser Carlos V tan tajante, luego habrá que hacer un seguimiento, porque yo creo que tampoco se ha hecho un seguimiento bien de si esto luego se retoma posteriormente o no. O si, por ejemplo, en la época de Felipe V, el Borbón, ¿no? que es heredero directo de los Albrecht, y retoman otra vez las Cortes estas demandas o no, no lo sé. Yo creo que es un tema muy interesante que se podría seguir interesante, que podría ser objeto de estudio. Y sí, lo que está claro es eso, que desde Navarra es una obsesión el tener los territorios perdidos. Claro, también igual para hacerse más fuerte en la época en la que están los mastodontes de Francia y Castilla y Aragón, un poco para hacerse más grande, ¿no? Territorialmente, y tener más fuerza, porque, por ejemplo, eso lo hace con Bearne. Yo creo que está por aquí. Con Bearne sí que se crea una especie de confederación, Navarra-Bearne, que también eran señores de Bearne, entonces para ir ampliando territorios, incluso jurídicamente independientes, porque el resto de territorios de Juan y Catalina, como Foix y demás, dependen de Francia, pero Bearne no. Bearne, el discurso nacional de Bearne, por eso comentaba lo de los discursos nacionales en esta época, en Europa, que es apasionante. Por ejemplo, en Bearne, que había sido un vizcondado de nada, a la llegada de los Albrecht a ser reyes de Navarra, dicen, hala, ¿qué vamos a hacer? Pues ahora nosotros somos también territorio soberano, y el discurso es brutal. No entienden nada la historia, pero dicen, nosotros hemos sido independientes toda la vida, no reconocemos más que a nuestro señor de Bearne, que es el rey o la reina de Navarra, ¿no? Entonces, yo creo que también es un poco para ir una extensión, ¿no? Patrimonial también, para hacer más fuerte a una Navarra que como muchos territorios pequeños, como decía John Eliot, quieren sobrevivir sea como sea. Entonces se intenta todas las vías posibles, justificadas, claro, para ellos, evidentemente, pues para poder seguir subsistiendo en esa época, ¿no? E incluso dentro de Castilla ya hemos visto esta obsesión ¿no? Que dice, no, que se incorporen, pero bajo la Cancillería de Navarra, o sea, incluso dependiendo de la corona del Reino de Castilla, que en el acta oficial ya dice que la última institución jurídica es el Consejo Real de Castilla, es decir, ya no es el Consejo Real de Navarra la última institución. En temas de lo que dice el acta, ¿eh? Luego la realidad, pues como siempre, es muy rara, muy compleja y depende de periodos, ¿no? Y bueno, yo creo que me paro ahí, ¿no? Para no divagar más. ¿Alguna pregunta más? Sí. Yo te quería preguntar, más allá de que todo este, digamos, proceso sea una respuesta retórica, ¿no? Un poco en la línea de lo que decía John, también además hay que tener en cuenta que, bueno, como decía un poco él, ¿no? Quien no llora no mama realmente, y eso se ve muy bien pues con las propias provincias vascas y otros territorios de la corona, que si no protestan quedan diluidos. De hecho, los más guerreros en esta época, por decirlo de alguna forma, son precisamente navarros, vascos, aragoneses, etcétera, y bueno, ahí sobrevivieron. Realmente mantuvieron sus fueros, posiblemente gracias a eso. El resto de territorios prácticamente se quedaron diluidos en lo que era la Gran Castilla. Pero más allá de lo meramente retórico, no puede haber, no sé si habrá, en la documentación se podrá vislumbrar un interés de tipo económico, comercial, por darle salida a las lanas, por ejemplo, navarras hacia Guipúzcoa, etcétera. Teniendo en cuenta que, claro, está el problema de las tablas.
Las tablas están en la frontera y bueno, si eso fuese territorio navarro, ya no hay tablas, ya no tenemos problema para sacar nuestras lanas, que luego hay momentos de la historia en los que tienen que sacarlo por Bayona, precisamente pues porque las tablas navarras bueno, pues suponen una exigencia alta de tasas, etcétera, no lo sé. Es una pregunta que te hago. Pues mira, pues yo creo... ¿Has manejado la documentación? Sí, pues yo creo que también algo puede ir por ahí, porque al final las cosas no son unicasuales en historia, ¿no? Todo se explica por causas múltiples. Y yo creo que también puede ir el tema económico. Voy a comentar un poco también por qué. Conocemos bueno, en 1500, no sé si 10 o por ahí, hay un privilegio que conceden los reyes Juan y Catalina a alaveses y guipuzcoanos, que también son alaveses seguro, por los cuales se les permite que introduzcan las mercancías y las saquen sin más derechos de los que pagan los navarros. Eso luego hay una confirmación posterior de, no sé si es Carlos V o ya Felipe II, que, por ejemplo, María Pío Huici, que miró un poco la documentación de aquella época, de las Cortes, decía que era un privilegio nuevo, pero no era un privilegio nuevo, es una confirmación del privilegio dado por Juan y Catalina. Entonces, claro, ese interés económico de que salgan productos y entren, pues los hay. Y lo que es indudable, esto está claro y se ve también en otras épocas, es pues, el corredor, ¿no?, que llega hasta Fuenterrabía como la salida natural de Navarra, porque es la salida natural de Navarra. Fuenterrabía, las cosas como son, ¿no? Y de ahí también que en 1521, cuando se toma Fuenterrabía, se intenta mantener, costara lo que costara. Al final cayó porque era imposible mantenerlo. Y lo recuperaban los reyes de Castilla. Pero sí que es interesante para el tema de las tablas, porque sabemos, como todos y todas sabemos, yo creo, la mayor parte de la economía y de los productos que se venden de Navarra son hacia el norte. Es decir, hasta hacia el sur hay poco comercio. Entonces, claro, qué mejor que tener la vía de Guipúzcoa que tener que ir pasando por Baja Navarra, los productos, que siempre es bastante más engorroso. Y además la salida ya también a Guipúzcoa ya te permite también, además, igual hasta una pequeña flota o cualquier cosa, es que de otra manera era mucho más complicado hacer en esa época. Entonces yo creo que al final, como en todo, todos los intereses convergen, ¿no? Claro, indudablemente yo creo que, claro, que hay un interés, digamos, pues, político, porque hay, claro, evidentemente, como he comentado, se quiere crear una gran Navarra, y qué mejor que con los territorios perdidos en 1200, juntando a Bearne frente a Francia y a Castilla para salvaguardar la independencia, ¿no? Pero yo creo que también sí, el interés económico existe, porque se ha comentado erróneamente, por ejemplo, que en Bruselas no había ningún navarro hasta después de la conquista, después de la incorporación. Eso es falso. Un catedrático navarro que se jubiló, recordará el nombre porque no recuerdo nada con este calor ya comenta la existencia ya en la época de los Albres de varios mercaderes que estaban en Bruselas y que estaban allá mercadeando. Y es más, yo estoy prácticamente seguro que el primer embajador moderno que tuvo Navarra, y un embajador moderno entendemos por un embajador que está en otra corte, en la corte de otros monarcas o de otro reino, de manera continuada durante tiempo, no que va y viene y demás. Ese es el embajador moderno que nace en la segunda mitad del XV y se va imponiendo en Europa a partir de la última década del siglo XV y en el transcurso del XVI. Pues los reyes Albret tuvieron esa figura también, algo que se desconocía. ¿Y a qué viene esto? A que esa persona, que era Salvador de Berrio, pasa muchos años en Bruselas y probablemente
se dedicaría a algo, y este hombre también venía también, parte de su familia tenía intereses económicos y burgueses y demás, pues probablemente habría montado aquí y allá algún tema también económico, ¿no? Que probablemente querría trasladar a Navarra y este tipo de cosas. Así que, bueno, en resumen, yo creo que el interés económico también. Yo creo que es uno más a los otros que hay que añadir para comprender tanto este tema como otros muchos, ¿no? Eso es, ¿no? Yo creo que al final, en la suma de elementos es en la que comprendemos un poco mejor cada tema que se trata, ¿no? Entonces, es un... Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Si no, no sé qué hora tenemos porque hoy estoy sin reloj. Sí, hay tiempo todavía. O si queréis que formular alguna otra pregunta. Y si no, pues ya le damos final a esta interesante charla o conferencia. Bueno, pues nada, nuevamente darle gracias a Álvaro por su magnífica exposición, muy clara y muy bien organizada, que bueno, además yo creo que tiene mucha enjundia y que espero que pronto nos dé nuevas noticias y lo pueda publicar, todo este tipo de cosas que para mí eran completamente desconocidas, la verdad. Y bueno, emplazaros a la próxima semana. Tendremos aquí a Hilario Casado hablándonos de las relaciones comerciales, precisamente. No sé si nos hablará de Navarro, seguramente también, aparecerá por ahí alguno. De los vascos en toda la zona de Europa, principalmente, pues nos hablará de Francia, de Flandes, e incluso me imagino que también de Inglaterra. ¿De acuerdo? Entonces, os emplazamos hasta entonces. Eskerrik asko etortzeagatik. Sí. Vamos ahí. Sí, yo creo que está ahí.